Los Quilmes procedían del sur de Perú y llegaron a los valles calchaquíes luego de una estancia en el territorio del actual Chile, huyendo de la expansión del Imperio Inca, pero la historiografía contemporánea no lo consideraba una fuente fiable, según Samuel Lafone Quevedo. Es posible que el error de Lozano se debiera a su desconocimiento del alcance territorial que tuvo el Imperio Inca y considera a la ruta propuesta como simplemente absurda. Los Quilmes se establecieron en los valles calchaquíes aproximadamente a fines del siglo XV. Su principal población, en ruinas, se encuentra hacia el oeste de la actual Ruta Nacional 40, en el noroeste de la provincia de Tucumán. Esta pequeña ciudadela, marca cita en el Cerro Alto del Rey, fue destruida por los españoles en 1667. En 1666, la Real Audiencia de Buenos Aires decretó la deportación de los valles calchaquíes de 2.000 indígenas de la etnia Quilmes a una reducción ubicada al suroeste de Buenos Aires, a la que se llamó Reducción de Exaltación de la Cruz de Quilmes, luego de que fueran rechazados como encomendados en las ciudades de Córdoba. A la reducción llegaron unas 200 familias, suponiendo algo más de 1.000 personas, población que no paró de crecer con el tiempo. Según el libro Manuel Borrador, mantenido por los oficiales reales de Buenos Aires, el 12 de mayo de 1668 se colaboró a la reducción de su primer tributo. Durante el cobro, el ayudante del administrador censó 186 indígenas tributarios. El registro estadístico del Estado de Buenos Aires, tomo 1 en 1858, consigna que se censó el pueblo de Santa Cruz de Quilmes en los años 1682, 1724, 1726, 1728 y 1730. En 1726 se censaron 141 personas, entre los cuales la mayoría de los hombres trabajaban en la construcción y las mujeres eran amas de casa, atribuyéndose el decrecimiento de la población a la alta tasa de mortalidad infantil y a las epidemias hasta su abolición en 1718. 100 hombres debían participar de la mita, renovándose en grupos de 25 personas, pagándole 4,5 pesos por mes de trabajo. Debido a la disminución drástica de la población, el tributo cobrado el 7 de octubre de 1738 fue el último. En los años 1780 se estableció en la reducción la sede parroquial de los 4 curatos del Pago de Magdalena. En 1799, el Consulado de Comercio de Buenos Aires, a cargo de Manuel Belgrano, amplió las instalaciones construyendo un nuevo galpón con todas las comodidades necesarias. En 1806, cuando las tropas comandadas por William Beresford atravesaron la región durante la primera de las invasiones inglesas, no registraron actividad alguna en la reducción, que se estima que finalizó hacia el 1800, según una carta escrita en 1810 por el cura párroco. Los últimos indígenas fallecieron a fines del siglo XVIII. En 1807 y nuevamente en 1810, los vecinos solicitaron formalmente el cierre de la reducción, que se derogase su derecho a usufructuar las tierras que tenían asignadas. En febrero de 1812, por iniciativa del párroco de apellido Rivas, el primer triunvirato declaró extinta la etnia, aunque admitía la existencia de 3 familias mestizas de apellido Navarro, Amaya y Santellán. El 14 de agosto de 1812 se decretó el cierre de la reducción y se autorizó a que sus tierras se fundaran la actual ciudad de Quilmes, tras lo cual las tierras se vendieron principalmente a habitantes de la ciudad de Buenos Aires.
en la ubicación de la antigua sede parroquial, hoy se levanta la Catedral de la Inmaculada Concepción. Idioma. Como todos los diaguitas, la lengua nativa fue el cancán, aunque a partir del siglo XV comenzó a ser sustituida por el quechua. En un documento fechado de 29 de noviembre de 1666, se afirma que aunque el habla cotidiana de los diaguitas era el cacán, entre los adultos y ancianos había personas que entendían y a veces hasta hablaban el quechua. Desde el siglo XVIII es una lengua muerta desde principios del siglo XVIII. Desde principios de dicho siglo se registra un uso predominante del español. Daniel Harrison Brinton en 1891 y luego Sedmir Loukotka en 1968 afirmaron que los quilmes hablaban el dialecto quilme. Sin embargo, esta clasificación se considera más entopolítica que lingüística. Aunque se asume que el cacán debía de tener dialectos, no hay evidencia que avale la clasificación de Brinton sea correcta. Religión. Adoraban al sol como así también a los agentes naturales como el trueno, el relámpago, la lluvia, el viento y sobre todo la madre tierra, la Pachamama, a la cual le dedicaban en las orillas de los caminos las apachetas o apachitas, cúmulos de piedra que el viajero iba depositando para que la diosa resguarde su trayecto. En sus liturgias, el culto a los felinos como el ocelote, el gato andino o el puma tenían preeminencia. Poseían sitios sagrados que los jesuitas llamaron mochaderos, donde había infinidades de varillas revestidas de pluma como idolillos. El culto era dirigido por los chamanes o yamanes. Establecían otros lugares para los enterratorios. Las inhumaciones se hacían en urnas para los niños y la clase dirigente o los considerados titaquines, o en cámaras sepulcrales en posición de cúbito o en cuclillas. El chamán dirigía el culto, era el encargado de proceder el futuro, invocar a los espíritus, realizar diagnósticos y curar con yuyos. Organización social. La sociedad quilme estaba dividida en dos grupos sociales bien diferenciados. Uno jerárquico, constituido por el cacique, los miembros de su linaje y probablemente personas vinculadas con funciones religiosas, y el resto de la comunidad se permitían los matrimonios entre personas de diferente estatus social, pero si sucedía a los miembros de dicha familia, perderían el derecho a formar parte del testamento jerárquico. En las excavaciones arqueológicas realizadas en las ruinas de los quilmes, se observa que esta diferenciación se extendía a la distribución de la tierra, la cual no era equitativa y dependía de la clase social del individuo. La sociedad era patriarcal, teniendo los hombres mayor derecho que las mujeres, aunque no se conoce el alcance completo que llegó a tener esta diferenciación. El cargo de cacique se heredaba por vía patrilineal. Además, se requería del heredero tuviera limpieza de sangre, por lo que existía la endogamía, ya que por matrimonio entre las mismas familias o con las hijas de otros caciques. Endogamía en familias reales. Todo varón de entre 18 y 50 años que fuera del linaje del cacique y no hubiera perdido este derecho por cuestiones matrimoniales, podía formar